Expliquemos el ciclo del carbono. El ciclo de carbono es el proceso de reciclaje del carbono desde la atmósfera hacia los animales y plantas, así como el océano. La fijación del carbono describe cómo los organismos autótrofos, como plantas, algas y bacterias, convierten el dióxido de carbono en glúcidos y otros compuestos de carbono. Esto lo hacen a través de la absorción del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera para convertirlos en glúcidos, lípidos y todos aquellos compuestos que necesitan carbono. Por esto, se reduce la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual causa que en partes de la superficie donde el índice fotosintético es más alto, el dióxido de carbono atmosférico es más bajo. Sabiendo esto, podemos decir que el dióxido de carbono que se encuentra en ecosistemas acuáticos se puede observar como gas disuelto e iones de hidrógeno carbonato. Cuando el dióxido de carbono se mezcla con el agua, permanece como ácido carbónico o como gas disuelto. El ácido carbónico se puede disociar formando así iones de hidrógeno e hidrógeno carbonato. Y esto por su parte puede reducir el pH del agua. Los organismos autótrofos acuáticos absorben estos iones y los convierten en glúcidos y otros compuestos de carbono. El dióxido de carbono también existe en la atmósfera y se difunde del agua a otros organismos autótrofos. Estos organismos forman un gradiente de productos de carbono entre sus células. El dióxido de carbono se difunde desde la atmósfera o el agua hacia los organismos autótrofos. En las plantas de tierra, este proceso de difusión sucede en los estomas en vez de las hojas. En las plantas de agua, esto sucede dentro de toda la superficie de las plantas y los tallos, los cuales generalmente son permeables al dióxido de carbono. El dióxido de carbono en los organismos se produce por la respiración y se libera hacia la atmósfera. Es un producto de desecho de la respiración aerobia dentro de las células de estos animales y otros organismos, como células no fotosintéticas en los productores, células animales y saprótrofos. En la metanogénesis, las arqueobacterias producen metano utilizando materia orgánica en condiciones anaeróbicas, y ese gas se difunde hacia la atmósfera. Hay tres grupos de procariotas que participan. Algunas bacterias transforman materia orgánica en ácidos orgánicos, alcohol, hidrógeno y dióxido de carbono. Otras bacterias usan los ácidos orgánicos para producir dióxido de carbono, acetato e hidrógeno. Las arqueas, a través de reacciones químicas, producen el metano a partir del dióxido de carbono. Estas últimas se encuentran en ambientes anaeróbicos como pantanos o vertederos. Este metano no se libera, sino que se quema como combustible. El metano que se libera a la atmósfera permanece solo por 12 años ya que se oxida. Este proceso involucra moléculas de oxígeno monoatómico y reactivos de hidroxilo. Esto explica por qué las cantidades de metano no son tan altas como se esperaría, a pesar de todo el metano que se produce. Por otra parte, la turba se produce por la materia orgánica que no alcanza a descomponerse en ambientes anaeróbicos anegados al agua. En algunos suelos, la materia orgánica se digiere con los hongos y los saprótrofos. En los suelos anegados al agua se causa un ambiente anaeróbico en el que estos organismos no pueden obtener oxígeno. Por este aumento en la materia orgánica no descompuesta, se producen condiciones ácidas en las que más aún no pueden vivir este tipo de organismos. Cuando esto se acumula y se comprime, se le llama turba. Esta comprende alrededor del 3% de la superficie del suelo de la Tierra. La materia parcialmente descompuesta ha permanecido en el suelo como carbón, petróleo y gas. El carbón, por su parte, se forma cuando la turba se calienta y se comprime. El petróleo y gas se forman cuando las condiciones son anaeróbicas y la descomposición nunca llega a completarse. El dióxido de carbono también se produce cuando se quema materia previamente fosilizada, así como la biomasa. Esta combustión produce dos elementos principales, que son el dióxido de carbono y el agua. Pasando ahora a otros tipos muy específicos de organismos que contienen carbonato cálcico, este se puede encontrar en los caparazones de los moluscos, así como en el exoesqueleto de los corales. Normalmente estos se descomponen en condiciones ácidas, pero cuando las condiciones son básicas, por ejemplo, estos llegan a generar depósitos de carbono en la superficie del mar. A esto es a lo que se le llama caliza. Veamos ahora un diagrama. En este diagrama podemos observar cómo de las plantas, por ejemplo, se va el dióxido de carbono a la respiración. También los animales producen dióxido de carbono por su respiración. Este dióxido de carbono se va a la atmósfera. De la atmósfera se va el dióxido de carbono por fotosíntesis a las plantas se consumen como comida en carbohidratos y los carbohidratos, ese carbón va hacia los animales produciendo un ciclo sin terminar. Vamos a pasar ahora al índice de diversidad de Simpson. Este cuantifica la diversidad tomando en cuenta la riqueza y la uniformidad. Esto lo hace con una fórmula específica. Esa fórmula es esta, donde D es el índice de diversidad, N mayúscula es el número total de individuos de especies y N minúscula es el número total de individuos dentro de una especie. Vamos a poner un ejemplo. Un grupo de biólogos emprende una investigación hacia la Antártica para ver la biodiversidad. Esto lo hace con énfasis en el pingüino emperador, el leopardo marino, el petrel antártico y la foca cangrejera. Esto lo divide en zona A y zona B. A las dos se les dedica el mismo tiempo y comprenden el mismo espacio. Hagamos el cálculo.
Como yo quiero calcular la diversidad de toda la zona sin enfocarme en una especie, la fórmula que utilizaré es D es igual a 1 menos la sumatoria de n por n menos 1 sobre n mayúscula por n mayúscula menos 1. Vamos a calcular el de la zona A. En la zona A hay un total de 51 individuos. Poniendo esta información en la fórmula quedaría algo así. En la parte de arriba tendríamos que poner todos estos valores por el mismo valor menos 1 y sumarlo. El resultado de esto quedaría .7357. Debemos de considerar mientras calculamos el índice de diversidad de Simpson que mientras más se acerque a 1, la zona es más diversa. Entonces, esta zona podríamos decir que es bastante diversa. Podemos hacer lo mismo con la zona B. Aquí ya puse todos mis datos y el resultado es .654. Como podemos ver, la zona A es más diversa que la zona B. Ahora contrastemos la conservación in situ y ex situ. La conservación in situ se realiza en el ambiente en donde vive la especie. Esta requiere una gestión activa del hábitat natural en el que se encuentran las especies. Por otra parte, la conservación ex situ saca a las especies de su ambiente natural para poder darles una atención más clasificada. Esta incluye la interacción humana a gran escala en donde los especialistas se dedican a la conservación de estas especies. Después, estas especies se reintroducen en su hábitat natural. La diferencia más grande, como se puede observar, es que la conservación ex situ requiere una interacción humana mucho más extensa. En la conservación in situ, las especies siguen interactuando con otras especies silvestres, mientras en la conservación ex situ no lo hacen. Debemos mencionar también que la conservación in situ incluye actividades como la restauración de zonas húmedas y la reintroducción de seres ya extintos en un hábitat. La conservación ex situ, por ejemplo, incluye bancos de semillas que se pueden guardar por mucho tiempo y también incluye la cría de animales en cautividad. Por esto, la conservación ex situ es de alguna manera una medida complementaria a la conservación in situ o cuando las especies no pueden sobrevivir en su ambiente por la presencia de depredadores o falta de recursos. Hablemos de las estructuras homólogas. Estas muestran las similitudes en diferentes especies con estructuras similares que sirven para propósitos diferentes. Esto es porque comparten un mismo ancestro. Veamos algunos ejemplos. Podemos ver en este ejemplo sacado de la página BioNinja 4 especies diferentes: la lagartija, el pájaro, el humano y la ballena. La lagartija utiliza esta estructura pentadáctila para cavar. Los pájaros la utilizan para volar. Los humanos para recoger cosas y las ballenas para nadar. Las extremidades pentadáctilas constan de estas estructuras. En estructura ósea podemos ver un hueso en la parte proximal, 2 huesos en la parte distal, grupo de huesos en la muñeca o el tobillo y una serie de huesos en cada uno de los 5 dedos. En la parte anterior del hueso de la parte proximal está el húmero y en la posterior el fémur. En la parte anterior de la parte distal está el radio y cúbito y en la posterior la tibia y el peroné. En la muñeca y el tobillo están los carpianos y los tarsianos. Y en cada uno de los 5 dedos están los metacarpianos y falanges y metatarsianos y falanges. En realidad, todos los anfibios, aves, reptiles y mamíferos tienen esta estructura o alguna similar. Durante la primera mitad del siglo XIX se nombraron diferentes eras geológicas a través de los estratos de rocas, ya que los fósiles encontrados en las diferentes capas eran distintos. Para el siglo XX se pudo determinar la edad de las mencionadas rocas, creando así la paleontología. La secuencia de fósiles coincide con la hipótesis de la evolución y por eso se pueden relacionar organismos existentes con sus antepasados. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, la evolución del Ornithologos cuniculus puede ser descrita a través de su registro fósil, desde 2 puntos claves. El primero siendo su ancestro más antiguo, el Alirepus, y la segunda siendo que este tiene extremidades pentadáctilas. El conejo es una especie largomorfa. Los fósiles más antiguos de los largomorfos se encuentran en los estratos del Eoceno posterior. Es importante saber que en la etapa final del Eoceno se divergen varias especies de mamíferos. El Alirepus se encontró hace 7 millones de años. Posteriormente se encontraron restos de liebres silbadoras y picas, pero estos no sirven mucho porque eran muy pequeños y no se puede ver nada de su registro dental. Hace alrededor de 2 millones de años se puede ver el primer ejemplar de Oryctolagus. Este era bastante parecido al actual. En la era glacial, los Oryctolagus se movieron hacia la península ibérica, habiendo algunas especiaciones. Podemos ver aquí el ancestro más viejo de lo que hoy se conoce como conejo. También podemos observar que algunos de sus antepasados se movieron geológicamente y así podemos observar no solo sus restos, sino también las adaptaciones que sufrieron. Este factor geológico, además de la edad de los huesos, es muy importante para poner una línea temporal en el registro fósil. La secuencia en la que se encuentran también coincide con lo que se esperaría de la evolución, por lo que podemos relacionar a las diferentes especies. Hablemos ahora un poco del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente se basa en una simple premisa. La creación de los lenguajes y sistemas en los que vivimos y nos desarrollamos tiene detrás una inteligencia que creó todo. Y esto explica su complejidad. Es decir, propone que todo fue creado por un ser inteligente a partir de un diseño clave. Según el artículo Kiesmiller v. Dover
Area School District de Berkeley Center, este caso proponía el uso de la teoría del diseño inteligente en vez de la teoría de la selección natural de Darwin. Además, pensaban enseñar los huecos en la teoría de Darwin y en otras teorías de la evolución. Finalmente, este caso se dio a favor de los padres de familia que estaban protestando ya que incumplía el Establishment Clause. Para comprender esto, debemos saber qué es el diseño inteligente y a través del conocimiento evaluar la validez de esta teoría. Los científicos Miller y Newman afirman que mientras la evolución explica la diversidad de las formas preexistentes por la variación genética y la selección natural, no logra explicar una causa principal de la creación de los organismos que se rigen por esta perspectiva, es decir, explica la microevolución más no la macroevolución de las especies. La microevolución se explica a través de la adaptación y supervivencia, más no explica la aparición de aquellos más aptos. Algo muy importante es que durante el Cámbrico, varios tipos de fila de los 40 totales aparecieron por primera vez dentro de un periodo de 5 a 10 millones de años. Este proceso temporal fue geológicamente muy breve y exhibe una ausencia de formas intermediarias de transición, es decir, estos animales no tienen antecedentes claros en las especies de precámbricas más tempranas. Se conoce también que, aunque el registro fósil pueda no ser muy completo, esta no es la razón para esto. Otro elemento clave con el que se solidifica esta teoría es la definición funcional de la forma. Esta se puede definir como las restricciones que limitan la disposición de la materia. Esto puede verse como un principio de la topología. Esta definición sirve para dudar las características aleatorias que sugiere la teoría de Darwin, poniendo en su lugar un diseño detrás de la codificación de las proteínas, así como el ADN. Es decir, hay un lenguaje codificado en la formación de ambas de estas que no es coherente decir que surgió de manera aleatoria, ya que eso requeriría, por ejemplo, la formación de cada proteína de 333 aminoácidos, una probabilidad de 1 en 20 a la potencia 333. Esto denota una información compleja especializada, una ICE. Este punto se defiende hacia la teoría de Darwin diciendo que a través de múltiples experimentos en las décadas de los 60 y los 70 muestran que las proteínas pueden ser codificadas mediante cambios sin afectar su función. Esto nos lleva a pensar que el proceso de variación puede tomar el tiempo que toma por todas las diferentes codificaciones que no muestran resultados, hasta llegar a una codificación que llega a una evolución y se hereda a sus crías. Pero esto se pone en duda ya que los animales que aparecieron en el Cámbrico hubieran requerido una gran cantidad de nuevas proteínas y de ADN, que a su vez de esta forma requeriría una cantidad enorme de codificaciones positivas para la evolución, las cuales no se han descubierto. Un argumento que prueba la validez de esta teoría como complementaria a la teoría de la evolución es el cladismo. Este sostiene que hay una distinción clara entre los tipos de organismos madre y los organismos corona. De alguna forma, los organismos madre son una base para el cambio que lleva a la existencia de los organismos corona. La teoría del diseño inteligente cuestiona la aparición de estos grupos madre, mientras la teoría de Darwin explica el cambio entre los organismos madre y cada organismo corona. En realidad, muchas de las teorías de la evolución, incluyendo la de Darwin, no tienen una explicación completa para cómo surgieron las primeras especies, como las del Cámbrico, y definen este cambio como un producto de la mutación y de la selección. La selección natural nos puede servir, por ejemplo, para explicar los picos de los pinzones de los Galápagos, pero el diseño inteligente añade explicando cómo surgió el ICE, desde la cual se forman estos cambios progresivos. Según el ensayo El origen de la información biológica y las categorías taxonómicas superiores de Stephen C. Meyer, Quasler, un científico, expresa que la creación de nueva información está habitualmente asociada con una actividad consciente. Por todos estos conceptos y razones que se explican, se puede concluir que la teoría del diseño inteligente encuentra su validez dentro de la premisa de añadir a la teoría evolutiva de Darwin y no sustituirla. Es decir, esta teoría da una base para la creación de todos los lenguajes de codificación con los que trabaja la teoría evolutiva, pero no puede sostenerse sola. Hablemos un poco de la resistencia de los antibióticos. Para esto debemos de saber que los genes que existen en las bacterias pueden heredarse, y esta evolución de la resistencia de las bacterias ha ocurrido en un tiempo muy corto, algunas décadas. Las causas se pueden resumir en las siguientes. La primera, el uso generalizado de antibióticos. La segunda, la rápida reproducción de las bacterias. La tercera, la probabilidad de mutaciones en sus genes. Y la cuarta, la posibilidad de transmitir estos genes a través de los plásmidos. Mientras más se utilizan los antibióticos para curar enfermedades bacterianas, estas adquieren una mayor resistencia hacia los antibióticos. Por esto podemos deducir que el desarrollo de la resistencia a los antibióticos de las bacterias se puede ver bajo la selección natural. En esta gráfica que se muestra ahorita en pantalla, que fue sacada de la página 278 del libro, aquí podemos ver cómo ha evolucionado el porcentaje de resistencia al ciprofloxacino entre 1990 y 2004. Podemos ver que mientras en 1990 era muy bajo, en 2004
se alzó hasta más del 15%. Por esto podemos decir que entre más se usan los antibióticos, más se desarrolla la resistencia. También podemos ver esta figura que se encuentra en la misma página del libro IB. Aquí podemos ver cómo las poblaciones sin bacterias resistentes a los antibióticos se pueden convertir en poblaciones con algunas bacterias resistentes a los antibióticos cuando se toma el antibiótico dicho. Esto es a través de una mutación de las bacterias. También podemos ver cuando hay pocas bacterias resistentes a los antibióticos, se puede crear una población con más bacterias resistentes a los antibióticos por tomar el antibiótico, ya que la selección natural mata a las bacterias que no son resistentes a los antibióticos y estas son las que se siguen reproduciendo. Cuando se deja de tomar el antibiótico, la población puede regresar a algunas bacterias menos resistentes a los antibióticos. Ahora contrastemos las teorías evolutivas de Darwin y Lamarck. La teoría de selección natural de Darwin explica cómo factores naturales afectan a la supervivencia de los miembros de esta especie. Por esta competencia entre las especies, algunos miembros van a estar más favorecidos que otros. Darwin observó que la variación en algunas especies es muy obvia. Puede verse por su altura, color y otras características, pero en otras no es tan perceptible. La adaptación es una parte esencial de la selección natural. Si una especie tiene mucha competencia en su hábitat, solamente podrían sobrevivir los más aptos, y estos serían los que se reproducirían, pasando estas características que los hacen aptos a sus descendientes, cambiando progresivamente así la especie. Por otra parte, Lamarck propone, con su teoría del transformismo, antes que Darwin, que las especies cambian por el uso de sus extremidades, es decir, si las jirafas usan mucho su cuello para alcanzar hojas de los árboles, esta acabará creciendo. Pero la teoría de Lamarck tiene un gran fallo, y es que, por ejemplo, si le cortas una pierna a un perro, sus descendientes todavía van a tener 4 piernas. La diferencia entre estas dos teorías es que mientras Lamarck propone que las características animales se desarrollan por el uso constante, Darwin propone que las especies deben adaptarse para prosperar. Veamos ahora la clasificación natural. La evolución se puede notar en que los miembros de los taxones superiores tienen antepasados en común. Por esto, entre más específica es la clasificación comparando dos especies, estas deben tener más características similares. Podemos verlo a través de estos ejemplos de filos en los animales. Primero que nada, los poríferos. Para esto escogí las esponjas calcáreas, las esponjas tubulares y las esponjas de cristal. Los poríferos no tienen boca ni ano, no tienen simetría, su esqueleto consiste de agujas internas y tienen muchos poros para filtrar el alimento desde el agua. Para los nidarios escogí las medusas, los corales y las anémonas. Estos tienen boca pero no ano. Tienen simetría radial. Tienen un esqueleto blando y tienen tentáculos o anillos en la boca. Para los platelmintos escogí gusanos planos, trematodos y cestodos. Ellos solamente tienen boca, tienen simetría bilateral, su esqueleto es blando o no lo tienen y tienen cuerpos planos y finos con forma de cinta. Por otra parte, los anélidos. Para estos escogí las sanguijuelas, lombrices y el ratón de mar. Estos tienen boca y ano. Tienen una simetría bilateral, su esqueleto es una cavidad interna con líquido bajo presión y sus cuerpos son varios segmentos en forma de anillos. Para los moluscos escogí los caracoles, los calamares y los pulpos. Estos tienen boca y ano, simetría bilateral y la mayoría tienen una concha como exoesqueleto. Utilizan una rádula para alimentarse. Finalmente, los artrópodos. Para estos escogí los arácnidos, los crustáceos y los insectos. Ellos tienen boca y ano, simetría bilateral, su esqueleto externo está conformado por placas de quitina y tienen patas y extremidades con articulaciones. Veamos ahora un poco de cladogramas. Para comprender los cladogramas debemos saber primero qué es un clado. Un clado describe la evolución de un grupo de organismos a partir de un ancestro común. Recordemos que las especies evolucionan a través del tiempo y se dividen formando así especies nuevas. Los clados agrupan estas especies identificando características comunes, tomando nota desde el ancestro y contando especies que siguen vivas, así como también especies extintas. Por otra parte, los cladogramas muestran la sucesión de divergencia en los clados. Estos son diagramas en forma de árbol que actualmente muestran secuencias de bases o aminoácidos junto con semejanzas y diferencias entre las especies relacionadas. Aquí podemos ver 6 especies distintas con las características que las hacen similares. Cada una de las ramificaciones está definida por nodos. Por ejemplo, la lagartija y los ratones comparten los pulmones y desde el hongo hasta el ratón comparten las células eucariotas. Veamos ahora cómo interpretar un diagrama de Gersmel. Los diagramas de Gersmel muestran las interrelaciones entre el almacenamiento y flujo de nutrientes en ecosistemas terrestres. El comportamiento se representa a través de círculos. Por otra parte, el flujo de nutrientes se representa con flechas de diferente grosor. Podemos ver aquí un ejemplo de un diagrama. En este, el círculo más grande es el de S, la tierra. Esto significa que hay mucho más tierra que biomasa o que desecho. La flecha con más grosor en este ejemplo es la de biomasa hacia desecho. Esto quiere decir que hay mucho más flujo de nutrientes
en esta sección. Debemos considerar también que en las flechas se pueden observar múltiples procesos, no siempre tiene que ser solo uno. Finalmente, hablemos de los microplásticos. En ambientes marinos se pueden encontrar residuos de microplásticos y macroplásticos. El plástico se puede definir como una serie de polímeros que se consumen de forma desechable. La degradación de los macroplásticos produce fragmentos llamados microplásticos que son menos visibles pero más omnipresentes. Algunas de las consecuencias de esto es que los plásticos liberan sustancias químicas que se biomagnifican y se bioacumulan. Por el flujo de las corrientes del mar se ha observado que se concentran en 5 puntos clave: el giro del Pacífico Norte, el giro del Pacífico Sur, el giro del Atlántico Norte, el giro del Atlántico Sur y el giro del Océano Índico. Según los datos de Greenpeace de octubre de 2019, 13 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año y afecta a 700 especies marinas. Solamente en México se producen 7 millones de toneladas de plástico anualmente. Y de esta cantidad el 48% es para envases que se podrían cambiar por materiales reciclables. Recordemos que todo este plástico que acaba en los océanos se convierte en microplásticos con el paso del tiempo y las especies marinas lo consumen, además de que se puede soltar sustancias químicas que se biomagnifican. Debemos recordar también qué es la biomagnificación. La biomagnificación es el proceso de concentración de toxinas a través de los niveles tróficos. Este proceso puede llegar a ser letal para los consumidores, ya que aun si la concentración es muy baja en los niveles más bajos de la cadena, el consumo de estos se acumula y biomagnifica. Es importante saber también que estas toxinas no solamente se pueden adquirir desde otros animales que las consumieron, sino también desde el ambiente abiótico. Por esto, seamos honestos, sería más que recomendable y hasta algún punto necesario el reducir la producción de plástico y dejar de desechar estos productos en el océano. Realmente no queremos quedarnos sin especies marinas por culpa del plástico.